Así puesto de pie, quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Job, en el capítulo 38. Job 38. Y la realidad es que tenemos que abrir nuestros oídos, tenemos que abrir nuestro entendimiento, tenemos que abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Job 38, versos del 1 al 11. ¿Ya lo tenemos por ahí? Job 38, versos del 1 al 11. Levanten la mano los que ya lo tienen. Job 38, vamos a esperar unos momentitos. Queremos dar lectura de la palabra. No olvide que es muy importante lo que es la lectura de la palabra. Job 38, a partir del verso 1 en adelante dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Así dice el Señor. Puede tomar su lugar, gracias. Le voy a pedir por favor a los niños que salgan a su respectiva clase con orden, y a usted que ponga mucha atención a lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Hemos estado viendo todo lo concerniente a la teocracia, y el título del mensaje de hoy se llama La soberanía de Dios. Y si lo vemos ahí en el verso 10 del capítulo 38, dice: y establecí sobre él mi decreto. Pero no nada más se queda ahí, sino que dice: y le puse puertas y cerrojo. Y el verso 11 dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Estas palabras hacen referencia a lo que es la soberanía de Dios y a cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque a nuestra vista no lo parezca, Dios tiene control sobre todas las cosas. Por eso el tema del día de hoy, vamos a hablar de la soberanía de Dios. Muchas personas en nuestros días niegan a Dios y sobre todo su soberanía, y más por todo los cambios que ha sufrido el mundo. Uno podría decir, bueno, que Dios tiene control sobre todas las cosas. Claro que lo tiene. Sin embargo, no todos queremos reconocer esa soberanía. El día de ayer yo venía de regreso de viaje y me encontré con un Querétaro no habitual, es decir, con un Querétaro donde había inundaciones, donde había mucha basura, donde había mucho lodo, muchas piedras, y donde un sábado por más o menos 8:30 de la noche, Querétaro no tiene problemas de tráfico, y entonces me encontré con un gran tráfico precisamente por la tromba que cayó en esta parte del estado. Uno podría decir, bueno, ya no es tiempo para que llueva.
Se supone que antes las estaciones entraban correctamente, había un cambio de estación y se notaba. Sin embargo, el día de hoy ya no sabemos cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor. Imagínense, yo salgo con un calor de Guadalajara de casi 40 grados, 38 grados, estuvimos allá de calor, y me encuentro con un Querétaro a 16 grados, anormal. Hay cambios bruscos, pero déjeme decirle algo, aún cuando la creación esté gimiendo por su redención, Dios es soberano y tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano y tiene todo bajo control, no importando las circunstancias. Estos incrédulos permanecen en su ignorancia, rechazando cualquier testimonio de la Biblia. Los tiempos que ahora vivimos han llevado a muchos cristianos a dudar del poder de Dios y se sienten inseguros ante las circunstancias que enfrentan a diario. Si bien Dios es soberano, nosotros tenemos que aprender a confiar día a día, semana tras semana, año tras año, confiar en esa soberanía. Y aún a pesar de que el mundo diga lo contrario, aún a pesar de los cambios tan bruscos que estemos sufriendo, Dios seguirá sentado en su trono y Él seguirá siendo soberano. Muchas personas alrededor del mundo consideran que todas las cosas buenas solamente las manda Dios. No olvide que Dios está sobre todo. ¿Sí, amén? Dios está sobre todo. Y no tenemos que darle gracias a Dios nada más cuando nos va bien, sino tenemos que darle gracias a Dios en todo momento. Es bien fácil el poder levantar las manos delante de su presencia cuando todo va bien. Y el cristiano está acostumbrado a darle gracias a Dios solamente cuando todo está bien, cuando aparentemente todo está en orden, cuando las cosas nos están pintando correctamente. Ahí no nos es difícil darle gracias a Dios. Pero ¿qué tal cuando las cosas no son favorables? Cuando vienen rachas en la vida que tenemos que enfrentar, que tenemos que sobreponernos. Entonces ahí como que empezamos a decir: Señor, si tú tendrás el control de todas las cosas. Yo lo que puedo expresarles es esto: más allá de lo que percibamos, más allá de lo que sentimos, más allá de lo que nuestros ojos vean, Dios tiene el control de todas las cosas. Es importante que cada uno de nosotros escudriñemos sobre esta verdad, sobre la verdad de un Dios trino y soberano. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se presentan con investidura de autoridad y su forma de gobierno sobre toda la creación. La Trinidad siempre ha estado presente desde la creación, aunque cada quien entra en un momento determinado de la vida de la creación, pero la palabra es bien clara, y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre estuvieron de acuerdo sobre lo que es la creación, cada uno haciendo en particular su función, pero no hay duda de que había una unidad y de que había una uniformidad. Esta es una verdad vital, ya sea sin ella o ya sea al distorsionarla. Uno no podrá ver más que doctrinas u opiniones contrarias a la palabra de Dios. Consideremos esto a la luz de aquello que la misma Biblia nos enseña. Y dentro de lo que es el gobierno teocrático, nosotros sabemos que Dios Padre es el que dio las operaciones. En nuestra iglesia, en nuestra cobertura, como iglesia del Señor, la revelación que Dios ha dado a través de nuestro apóstol fundador, Víctor M. Toranzo, quien fue dirigido de una manera sobrenatural para ser un enviado más de parte de Dios, para poder predicarle al pueblo hispano
consistía en grandes verdades y todas ellas enseñadas en la Biblia. Hace unos momentos yo hablaba con una hermanita y le decía que era importante el poder motivar a nuestra gente a recibir doctrina. Nosotros tenemos puntos doctrinales bíblicamente comprobados, pero desgraciadamente a veces la gente como que no le interesa la escuela dominical, y la escuela dominical es parte de nuestro culto, no es una actividad aparte. Nosotros iniciamos en la mañana, desde que la gente empieza a llegar a este lugar, empieza nuestra adoración, empieza nuestro culto a Dios. No es que haya escuela dominical y aparte después el culto, van de la mano. Es muy importante que entiendas y que escuches la doctrina en tu escuela dominical. No te vengas nada más a la alabanza, a la adoración, a la predicación. Vente a tu escuela dominical y ahí aprenderás sobre lo que tiene que ver el gobierno teocrático, que es algo sobre lo cual descansa toda nuestra doctrina. Esta indicación llegó acompañada de una visión que es representada por unos triángulos que en su parte más angosta se encuentran uno sobre el otro, encontrando sobre todo lo revelado a Dios Padre. Punto número 1: la soberanía de Dios no está limitada. El ser humano es el que limita a Dios, y el ser humano es el que se limita a sí mismo. Tenemos que entender que dentro de la soberanía de Dios tenemos un Dios ilimitado. Cuando usted va, por ejemplo, a un plan de teléfonos, le preguntan si quiere un plan limitado o un plan ilimitado. Y usted puede poner un tope de 200 o de 300 minutos, ¿verdad? Y si se excede de eso, usted tiene que pagar un extra. Está limitado. O simple y sencillamente llega a los 200 minutos y ya, no puede llamar más. Está limitado. Nosotros tenemos un Dios ilimitado. Pero la pregunta que surge aquí es: ¿por qué nosotros, como su creación, limitamos muchas veces el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué? Si tenemos un Dios ilimitado, ¿por qué limitamos su presencia? ¿Por qué limitamos muchas veces su poder? ¿Por qué dudamos de lo que Dios es capaz de hacer? Estamos limitando a Dios cuando Él es ilimitado. El universo en sí mismo es tan grande que el hombre no sabe cómo descubrir su comienzo ni su fin. El número de estrellas es tan grande que se hacen incontables. Algunos estudiosos sugieren que quizá el universo sea eterno, que ha sido desde siempre, pero no es así. Veamos, número 1, la creación fue formada por la palabra expresa y hablada de Dios. Es decir, todo lo que usted ve fue diseñado y creado de lo que no se veía. Por la pura autoridad de la palabra de Dios es que existe lo que usted puede contemplar, lo que usted puede palpar. La creación fue formada por la palabra expresa de autoridad, hablada de parte de Dios. Cuando Él expresa, sea la luz, y fue la luz. Cuando Él expresa, amado hermano, que habría día y habría noche. Cuando creó las grandes lumbreras, el sol y la luna, fueron diseñadas por la propia autoridad de la palabra hablada de nuestro Dios. Cuando Él dio la orden para que fuese diseñado Adán y posteriormente Eva, fue por su autoridad y por su palabra. Punto número 2: lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo creo que Dios nos ha dado una medida de fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
yo te pregunto, ¿cómo está tu medida de fe? Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está tu medida de fe? Dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Pero ¿por qué muchas veces dudamos cuando la misma palabra, a través de la fe, dice que fe es la certeza, fe es la seguridad, es la convicción de lo que no tenemos? Es decir, cuando tenemos fe, a lo mejor no hay nada, pero le creemos a Dios, le creemos a su palabra, le creemos a lo que Él ha dejado establecido en la Escritura, y entonces cuando nos apropiamos de ello, cuando lo creemos, cuando lo hacemos nuestro, cuando lo declaramos, es cuando surge el milagro y las cosas son hechas de la nada. Así es la autoridad y la soberanía de nuestro Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La pregunta aquí es, ¿realmente tu fe alcanza para creerle a Dios? ¿Tu fe alcanza para creerle a Dios? Una vez más, ¿tu fe alcanza para creerle a Dios? Más allá de lo que la corriente del mundo te dicta, cuando te dice no te conformes a este siglo, porque si te conformas a este siglo vas a perecer. Transfórmate, deja que el Señor meta su mano para que entonces puedas tener una proyección y puedas tener una perspectiva totalmente diferente. La soberanía de Dios incluye el hecho de que Él ha formado por medio de su poderosa palabra todo el universo y que Él preserva su existencia. Este hecho asombra a toda mente humana y a su imaginación. Nosotros somos limitados, Él es ilimitado. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Es bueno que entendamos lo que es la naturaleza, el carácter y la personalidad de nuestro Dios. En el punto número 3 habla, Dios promete, considerando su grandeza, permanecer en medio de los hombres. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros creemos a la palabra, cuando nosotros confiamos en su soberanía, sabemos que Él define y que Él establece todas las cosas. En esta semana tuve que salir de urgencia a ver a mi padre porque él tiene un problema en el corazón. Le pusieron una válvula hace algunos años porque le dio una embolia. Y entonces mi padre quedó paralizado de la mitad de su cuerpo y él está confinado a una silla de ruedas. Uno podría decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Me avisan, le acaba de dar una segunda, ¿verdad?, embolia mínima, porque se le desajustó la válvula que tiene en el corazón y apenas si puede hablar, arrastra un poco la voz. Pero ¿sabes? Mi confianza está en Dios, más allá de lo que yo pueda contemplar, más allá de lo que yo pueda ver. Mi confianza y mi seguridad están en Dios. A veces nuestra vista natural nos puede engañar, porque somos tan visibles o tan visuales. Nos vamos con lo que percibe nuestra vista natural, cuando Dios siempre va más allá. Yo podría pensar, bueno, ¿qué propósito tiene que mi padre esté así? Dios es soberano. Dios tiene su plan. Yo no lo conozco todo, pero creo en la soberanía de Dios. Y creo que si Dios determina otra cosa, Él seguirá siendo soberano, más allá de cómo yo me sienta, más allá de lo que yo quiera.
Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo soberano. Así es de que, hermanos, nuestra confianza debe de estar puesta no en las circunstancias, sino en la grandeza de nuestro Dios. En su excelente oración, Salomón hace como nosotros debiésemos hacer en toda oración: darle la gloria a nuestro Dios. Las experiencias nuevas que tengamos de su poder deben producir en nosotros mayores y mejores alabanzas. El cumplimiento de sus promesas debe animarnos. Yo te pregunto, ¿cuántas promesas se han cumplido en tu vida? Y si te animan o no te animan, si te impulsan o no te impulsan, si hay un anhelo de crecimiento en fe o en vez de crecer vas declinando. ¿A cuántos de ustedes les ha cumplido una promesa a Dios? A ver, levánteme su mano. ¿A cuántos de ustedes les ha cumplido una promesa a Dios? A ver. ¿Y qué produce el cumplimiento de una promesa de Dios en nuestra vida? ¿No debería de aumentar nuestra fe? ¿No debería de aumentar nuestra confianza? No importa que nuestra familia no esté completa en la iglesia, apropiarme de esa promesa, porque el Señor ya rescató a una hermana, el Señor ya rescató a mi padre, el Señor ya rescató a mi primo. Entonces la promesa de Dios se va cumpliendo y eso debe de aumentar mi confianza en Él. ¿Alguna promesa que Dios les haya cumplido a algunos de ustedes? ¿Sí? Unir y establecer a su familia. Óigame, qué maravilloso es que el Señor, de donde no hay una unidad familiar, empiece a trabajar en cada uno de los miembros para poder unirlos. Pero a veces no lo comprendemos. A veces hay enfermedad y digo, qué tristeza es que la enfermedad tenga que unificar a la gente. ¿No cree usted? Cuando hay algún tipo de enfermedad en algún familiar, como que todos se quieren acercar. Pero ¿por qué tiene que haber una enfermedad para poder acercarnos? ¿Y por qué tiene que haber una enfermedad para poder unificarnos y para poder ver a mi primo que tenía sin verlo por unos 10 años? ¿Por qué somos así como humanos? El Señor tiene grandísimas y preciosísimas promesas, pero el problema es que muchas veces no las creemos. Leemos la palabra y se nos hace un bonito libro histórico, o se nos hace un bonito libro en el sentido de cuando habla de proverbios, cuando habla de salmos, se nos hace muy bonito. Pero hermanos, la palabra es para creerse. La palabra es para aplicarse, para abrazarse. La palabra es para venir y proclamarla. ¿Qué sucede cuando estamos en momentos de adversidad? Tenemos que proclamar la palabra. No importa quién esté, no importa alrededor. Yo voy a proclamar la palabra porque yo creo en la soberanía de Dios y creo en sus promesas. ¿Alguien por aquí Dios le ha cumplido alguna promesa en esta parte? A ver, ¿habrá alguien por ahí que le crea a las promesas de Dios y que Dios le haya cumplido una promesa? ¿Sí? Que Dios está con nosotros todos los días. Pero Señor, mira, estoy enfermo, me está llevando la tristeza. Dale gracias a Dios por todo. Estamos acostumbrados a cuando todo está bien darle gracias, pero qué difícil es darle gracias a Dios en circunstancias difíciles. Pero ahí es donde está la victoria. Cuando nosotros proclamamos su palabra, cuando nosotros proclamamos su promesa
y más cuando vemos el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo cómo Dios a mí me dio una promesa hace muchos años, y Él me dijo estas palabras: de esta casa saldrán siervos y siervas para el servicio en mi altar. Y yo he visto el cumplimiento de su promesa. Y sabe, veo sobrinas sirviendo a Dios, veo gente que ni siquiera me imaginé que iba a servir a Dios, y le digo: Señor, gracias, porque tú sí eres fiel a tus promesas, porque tú lo que dices lo cumples. El gobierno de Dios quiere establecerse sobre la tierra. Hay un canto maravilloso que todos hemos entonado que dice: establece tu reino en nuestras vidas. Establece tu reino en nuestras vidas. ¿Y cuál es la petición del Padre nuestro? Hágase tu voluntad. ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? No los escucho a todos. A ver, alguien que me diga nada más. Pues hágase tu voluntad en la tierra. En la tierra como en el cielo. Él quiere establecer su reino, su orden, porque sabe, le voy a decir algo. Allá arriba, escuche bien lo que le voy a decir. Allá arriba todo es orden. ¿Sí, amén? ¿Dónde está el desorden? Por eso es que en el Padre Nuestro: establece tu reino en la tierra. La tierra necesita orden. La tierra necesita redención. El gobierno de Dios sobre la tierra, número uno, Dios dirige y gobierna todas las cosas que suceden. Quiero llevarlo al Salmo, por favor, vaya ahí, Salmo 147. Salmo 147. Si estamos ciertos de que el problema no está allá arriba, sino el problema está aquí abajo, entonces Dios quiere establecer su orden, su gobierno y su soberanía en la tierra. Salmo 147, verso 8, ¿qué dice? Él es quien cubre de nubes los cielos. ¿Quién cree que cubrió de nubes los cielos el día de ayer? ¿Quién? Dios. ¿Es tiempo de lluvia? No. ¿Pero quién puso las nubes sobre los cielos? Dios. Porque Dios está sobre todas las cosas. Más allá de que nos sorprenda, más allá de que nos guste o no nos guste, Dios es soberano. ¿Sí, amén? Inciso A: Él prepara la lluvia para la tierra. Hay algunos jornaleros que están un poco confundidos. Uno de ellos es nuestro hermano Jesús, que el día de hoy no pudo estar con nosotros. Lo van a atender de su columna. Pero él me dice: pastor, ¿cómo ves? ¿Sembraré o no sembraré ya? Es que está lloviendo. Aquí nuestro hermano fue jornalero y ha sido jornalero toda su vida, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros ya no sabemos, porque hay un desorden en lo que tiene que ver las estaciones del año. Antes ellos ya sabían cuándo barbechar la tierra, cuándo removerla, cuándo sembrar, ya sabían que iba a llover.
Ahora ya no sabe uno ni quién le dio el palo a Lucas, ya no sabe. Y me dice, ¿cómo ve? ¿Sembraré? Pues mira, yo creo que esto es motivo de que oremos, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y lo puse a orar para ver si ya Él puede empezar. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, ya no sabemos si va a llover, va a hacer calor, se van a caer las hojas de los árboles o va a ser tanto viento. Pero Dios es soberano y seguirá siendo soberano. Él prepara la lluvia para la tierra. Inciso B, Dios coloca el mar dentro de sus límites. Es Dios. Él puede decir hasta aquí, porque la palabra de autoridad, amado hermano, hace que Dios coloque el mar dentro de sus límites y le ponga un límite al mismo mar. Inciso C, la soberanía se extiende sobre las aves de los cielos. Dios tiene el control de todas las cosas, aún sobre las mismas aves de los cielos. Dice un salmo sobre los peces del mar. El Salmo 8 es un salmo maravilloso donde se ve la soberanía de nuestro Dios. Quiero que vaya ahí al Salmo 8, por favor. ¿Ya lo tenemos? Salmo 8:3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Habla de la soberanía de Dios, habla de cómo el Señor ha cedido autoridad al hombre para que administre su creación. Te digo algo que va más allá. Tú no eres dueño de tu propio cuerpo, es Dios. Tú eres un administrador. ¿Cómo estás administrando tu cuerpo? Él te ha dado la autoridad para que lo cuides, y Él tarde que temprano te va a pedir cuentas de cómo estás tratando tu cuerpo. Eres solamente administrador, no eres dueño. Administralo correctamente. No eres dueño, solamente administrador. Inciso D, aún los cabellos que caen de nuestra cabeza se sujetan a la voluntad de Dios. Uno bien diría, bueno, Señor, ¿tienes control de eso? Bueno, si lo dice la palabra, es porque hay que creerlo. Y ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, vaya ahí al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, y en el verso 29 y 30, dice de la siguiente manera: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierras sin vuestro Padre. ¿No te viene el verso 30? Pues aún vuestros cabellos están todos, ¿qué? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso es que su soberanía va más allá de lo que nosotros
creemos o pensamos. Si se le cayó un mechón de cabello, es porque así Dios lo permitió, simple y sencillamente. ¿Cómo ven? A veces que nos preocupamos, se me está cayendo todo el cabello, ¿eh? Un amigo mío, apóstol Mauricio, cuando yo lo conocí, tenía una melena, ¿verdad? Y después se fue quedando sin pelo. Y yo no vi que nunca renegara de él porque se le cayó el pelo. ¿Y cuántos de nosotros renegamos porque se nos cae el pelo? A ver, ¿cuántos han renegado porque se les cae el pelo? Hay unas hermanas que son muy observadoras que me dijeron: pastor, ya tiene un montón de canas. Así es la soberanía de Dios. ¿Qué le voy a hacer? Algunos de ustedes han colaborado un poco para eso, pero es la soberanía de Dios también. Gloria a Dios. Si me voy a quedar con el pelo blanco y así Dios lo decide, gloria a Dios. ¿No cree usted? Yo no me voy a andar pintando el pelo, no. Quiero acatar la soberanía de Dios. Amén. Número 2, Dios dirige o Dios permite las pestilencias, las guerras y las enfermedades. Todo tiene cuestión de propósito. ¿Te recuerdas cuando mandó a Moisés y le mandó a Egipto plagas y mandó enfermedades? ¿Por qué? Porque Dios quería que su propósito, que su soberanía se estableciera también en ese lugar, y darle un mensaje a Faraón de que el único soberano sobre la faz de la tierra es Él. ¿Se recuerda qué sucedió con Nabucodonosor? Nabucodonosor se empezó a llenar de orgullo y dice que después andaba como cualquiera de los animales del campo, hasta perdió la razón. Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque le quería dar una enseñanza de que el único rey y el único soberano sobre la faz de la tierra es Él. Amén. No solamente Él como Dios manda la paz, sino que también permite adversidades. Él permite situaciones difíciles en nuestras vidas, como enfermedad, como muerte. Pero Isaías 45:7 dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él tiene el control de todas las cosas. Número 3, su gobierno se extiende aún sobre los malvados. Muchos niegan esto. A menudo se sugiere que Dios influye y dirige sobre hombres buenos. Pero, ¿qué sucedió con Faraón? El corazón de Faraón se endureció. Mire, más allá de todo eso, algunos podremos expresar, cuando pasamos por adversidades, solamente van a suceder dos cosas. Levanta la mano todos los que han estado pasando por adversidades. Solamente suceden dos cosas cuando hay adversidades en tu vida. Número 1, o se ablanda tu corazón o se endurece. Eso tú lo decides. Tú decides decirle: Señor, ya basta, Señor, reconozco. O se endurece aún más tu corazón. Cuando hay adversidad en tu vida, o se hace más sensible tu corazón o se endurece. Así es de que
El punto número 4 dice: aún el mismo diablo está bajo la autoridad de nuestro Dios. ¿Usted cree que Dios está sobre las obras de las tinieblas? ¿Cuántos creen que Dios está sobre las obras de las tinieblas? ¿Sabe? El diablo solamente es una chichincle más para que se cumpla el propósito de Dios. Pero eso no lo hemos entendido nosotros. No hemos entendido, ¿sí?, que Él ya está vencido. No hemos entendido que Él está bajo nuestros pies. Pero para aquellos que lo creen, para los que no lo creen, sigue dándoles de garrotazos, sigue apaleándolos, sigue oprimiéndoles, sigue extendiendo su maldad sobre sus vidas. Tomemos la autoridad de Jesús. Dice que Él lo ha puesto, Él nos ha dotado de autoridad para reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Pero muchos de nosotros no creemos. Es más, muchos ni sabemos cómo reprender ni tomar autoridad en contra de las obras de las tinieblas. Es importante que entendamos que la victoria la tenemos ya en Cristo, que Él ya pagó el precio, que por cuanto Él venció, nosotros nos hemos constituido en más que vencedores. Número 5, la soberanía de Dios fue evidente en la crucifixión de Cristo. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. La soberanía de Dios. Qué maravillosa expresión de la soberanía de Dios. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Cuando uno examina lo que sucedió en la cruz, uno llega a pensar que las cosas se salieron de control, que estuvieron fuera de la mano de Dios. Parecería que el enemigo tuvo la victoria, pero eso es exactamente lo que no sucedió. Dios tenía todas las cosas bajo control en la cruz. Lo que pasó, pasó en armonía con su gran propósito. Así es de que, hermanos, es bueno que entendamos la soberanía de nuestro Dios. Para poder concluir en esta hora, el libro de Colosenses, capítulo 1, del 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, escuche bien, en Él fueron creados todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Habla de la soberanía de Dios. Así es de que hablar acerca de la autoridad de Dios, Hijo, es un tema muy amplio, por lo que solamente tomaremos una referencia de su autoridad sobre el gobierno de la iglesia. El cuerpo espiritual es Cristo, es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hemos leído en el libro de Colosenses que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La palabra cabeza es equivalente a Él es el jefe. Cristo es el jefe, Cristo es la autoridad suprema, es el maestro absoluto de la iglesia, sobre el cual Él reina con poder. Ese es nuestro Cristo. Lleva a la iglesia a lugares celestiales. Ese es el propósito. Llama a los ministerios mayores y los establece en autoridad sobre su iglesia.
Número 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué tanto te dejas guiar como cuerpo por la cabeza? ¿Qué tanto te dejas guiar como cuerpo por la cabeza que es Cristo? Cuando nosotros entendemos que Jesús es la cabeza, nos vamos a dar menos de golpes en la vida, porque Él está como el que dirige. Él es el que le da rumbo a nuestra vida. ¿Dónde se toman las decisiones? Aquí, en la cabeza. En la iglesia, las decisiones tienen que tomarse bajo la autoridad de Cristo. No podemos sobrepasar los límites establecidos por Dios. Por eso es que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Número 3, relación del cuerpo con la cabeza. El Señor Jesús es la autoridad absoluta, cuyo poder es único, y Él está seguro de sí mismo, porque no busca imponerse por la fuerza, ni siquiera humillar la personalidad de aquellos que están bajo su autoridad, lejos de ahogar a los hombres y de aplastarlos. Él comparte su poder. ¿Podemos lograr entender eso? Él comparte su poder, su autoridad con nosotros, dándoles energía para vencer el mal. Como cabeza, Cristo colma su cuerpo de su vida divina y eterna. El señorío de Cristo sobre la iglesia le da lugar como esposa. El esposo gobierna con amor sobre su esposa. La iglesia es propiedad divina de Dios. El Señor Jesús pagó el precio con su sangre, y Cristo es Señor de la iglesia porque ha sido su fundador. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres que la soberanía de Dios, su gobierno, su voluntad se establezca sobre tu vida? ¿Quieres la protección de la cabeza que es Cristo? Tenemos que obedecer. Tenemos que entender que todas las cosas han sido diseñadas por Él. Nada se sale de su control, absolutamente nada. Aunque a nuestra vista natural no lo parezca, Él tiene el control de todas las cosas. Su trono es un trono equilibrado. Su trono nunca se desestabiliza. ¿Cuántos quieren que la perfecta voluntad de Dios se establezca en sus vidas? ¿De verdad lo quieren? ¿Cuántos quieren que la soberanía de Dios siga reinando en su vida? ¿Por qué no se pone de pie? Póngase de pie. ¿Y por qué no le dice: Señor, establece tu reino en mi vida? Establece tu reino sobre nuestra iglesia. Establece tu reino sobre nuestro Querétaro. Establece tu reino, tu gobierno en todo lo que hacemos. Ya no queremos divagar. Queremos que la cabeza nos dé dirección. Queremos que la cabeza nos dé rumbo. Queremos que la cabeza es la que tome las decisiones. ¿Por qué no le levantas tus manos al Señor en esta mañana, en esta tarde? Vamos a proclamar su señorío en nuestras vidas, su soberanía en todo lo que hacemos. Que ya no nos gobernemos a nosotros mismos, sino que Él gobierne en nuestras vidas. Si tú quieres que el gobierno de Dios se establezca y su soberanía en tu vida, ven aquí, vamos a orar juntos. Vamos a pedirle que su Espíritu Santo, que Dios Hijo, que Dios Padre, que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajen en nuestra vida. Queremos que el Espíritu de Dios, como el administrador de la iglesia, se mueva soberanamente en nosotros. Venga al altar, venga a decirle al Señor que establezca su reino. Ábrale su corazón sin medida.
ya no ponga obstáculos, ya no se siga dando de topes en la vida. Estamos como estamos porque queremos, porque no le hemos dado ni la autoridad, ni el control, ni el lugar. Decimos que amamos a Dios, pero seguimos haciendo de las nuestras. Decimos que amamos a Dios, pero seguimos gobernando nosotros. Seguimos tomando nuestras propias decisiones. No nos engañemos, hermanos, eso no es soberanía de Dios. Eso es seguir gobernando nosotros. Y lo que Dios quiere es gobernar en su propia vida. Él quiere establecer su reino, el orden que hay allá arriba. El orden lo quiere establecer aquí en su vida, en su corazón, en todo lo que hace. Levántele sus manos a Él y dígale: Señor, aquí estoy. Quiero tu gobierno, tu orden, tu reino. Establécelo en mi vida. Ya no quiero luchar, ya no quiero batallar, ya no quiero pelear contigo. Me rindo mi vida a tu señorío. Clama al Rey de Justicia. Oh Espíritu de Dios, tú que eres el administrador de la iglesia, muévete soberanamente en nuestra iglesia. Administrala tú, gobiérnala tú. Establece tu reino en nuestras vidas. Gracias, maravilloso Rey. Establece tu gobierno, tu orden.